Su familia los abandonó en la carretera en Navidad. 24 horas después recibieron $20 americanos millones. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy les traemos una historia que les llegará al corazón, titulada, Su familia los abandonó en la carretera en Navidad. 24 horas después recibieron $20 americanos millones. Es un relato sobre la traición más dolorosa y la increíble vuelta que puede dar el destino, así que por favor, suscríbanse y denle like para apoyar el canal y seguir trayendo estas narrativas que nos tocan el alma. El cielo lloraba con una furia helada, descargando un torrente de agua que golpeaba sin piedad el asfalto de aquella carretera solitaria. En la distancia, las luces rojas de un automóvil plateado se difuminaban con la cortina de lluvia, encogiéndose hasta convertirse en 2 puntos carmesí antes de desvanecerse por completo en la penumbra. Atrás, en el desamparo de la noche, quedaban 4 figuras vulnerables. Amelia, una mujer de 78 años, sentía como cada ráfaga de viento helado la hacía estremecer hasta los huesos, sus manos frágiles y arrugadas aferrándose con fuerza a una maleta de cuero marrón, un objeto tan desgastado y lleno de cicatrices como su propia vida. A su lado, su esposo Héctor, de 81 años, intentaba inútilmente protegerla con un brazo que, aunque debilitado por el tiempo, aún conservaba el instinto de ampararla. El agua empapaba su camisa de tonos beige, pegándosela a la piel y robándole el poco calor que le quedaba. Unos metros más allá, su nieta Clara, una joven de 25 años, mecía contra su pecho el pequeño cuerpo de Luna, una bebé de tan solo 4 meses cuyo llanto agudo se perdía en el rugido de la tormenta, un lamento por el frío que se colaba a través de sus mantas. A su alrededor, esparcida sobre el pavimento mojado, yacía la ropa que habían seleccionado con esmero para el viaje, prendas destinadas a abrigarlos del invierno que ahora no eran más que un montón de trapos empapados y sin utilidad. Era el 24 de diciembre, la víspera de Navidad, y su propia sangre los había arrojado a la intemperie en el capítulo más sombrío de su existencia. Pero en ese instante de absoluta desesperanza, ninguno de ellos podía imaginar que en el fondo de esa vieja maleta que Amelia sujetaba como un ancla, oculta entre fotografías de bordes amarillentos y reliquias de toda una vida, yacía un diminuto trozo de papel destinado a reescribir su futuro de una manera que desafiaba toda lógica. La raíz de esta amarga historia había comenzado a crecer 6 meses antes, en una época en la que todo en la superficie parecía estar en su lugar, aunque la tragedia ya estaba tejiendo su red invisible bajo una fachada de cotidianidad. Amelia y Héctor residían en una modesta casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, un refugio que habían levantado con sus propias manos más de 50 años atrás, en los días de su juventud, cuando el futuro se extendía ante ellos como un lienzo lleno de promesas. Cada rincón de ese hogar era un archivo de recuerdos. El eco de las risas de bodas y bautizos, el murmullo de las primeras palabras de sus hijos, las celebraciones de graduaciones y cada una de esas pequeñas victorias que, sumadas, componen el tapiz de una vida plena. Amelia era una mujer de rituales inquebrantables. Su día comenzaba invariablemente a las 6 de la mañana. Se levantaba en silencio, preparaba café en la vieja cafetera italiana que su madre le había regalado para su boda, y se sentaba junto a la ventana de la cocina. Desde allí, contemplaba cómo los primeros rayos de sol teñían de oro las hojas del imponente roble que Héctor había plantado el día del nacimiento de su primogénito. Sus manos, un mapa de arrugas que contaba historias de esfuerzo y dedicación, nunca estaban quietas. Se movían con destreza tejiendo bufandas para sus nietos, removiendo guisos que inundaban la casa con aromas de hogar, o cuidando con esmero el pequeño huerto donde cultivaba tomates jugosos, albahaca fragante y rosas que cada primavera estallaban en un milagro de color. Héctor, en contraste, era un hombre de pocas palabras pero de una presencia tan sólida y reconfortante como el roble de su jardín. Durante 45 años se había ganado la vida como carpintero, creando muebles que eran el orgullo de muchas casas en el vecindario. Sus manos callosas poseían la habilidad de interpretar la madera como si fuera un libro, descifrando sus vetas, sus secretos y su potencial. A pesar de que la artritis había entumecido y vuelto dolorosos sus dedos, aún dedicaba horas a su pequeño taller en el garaje. Allí,
El aire olía a serrín y barniz, y él se entregaba a lijar, pulir y dar forma a pequeñas obras de arte que luego regalaba a quien las necesitara. Su mayor tesoro era un majestuoso ropero de caoba que había construido para Amelia en su primer aniversario, una pieza imponente que ella todavía usaba para guardar sus vestidos más preciados. Juntos habían criado a 3 hijos. Ricardo, de 53 años, el mayor, de quien siempre se esperó que fuera el más sensato. Verónica, de 49, cuya ambición la había definido desde joven. Y Mateo, el Benjamín de 45, que desde su adolescencia había demostrado una alarmante inclinación hacia la imprudencia financiera. Los 3 habían crecido en esa casa, sus risas habían rebotado en esos pasillos, sus lágrimas habían manchado esas almohadas, y habían sido el centro de un amor incondicional por parte de 2 padres que se habían sacrificado hasta el extremo para que nunca les faltara nada. Sin embargo, con el paso de los años, algo se había torcido. Amelia no podía señalar el momento exacto, pero de una forma gradual e imperceptible, aquellos niños que había adorado se habían transformado en adultos cuya codicia ensombrecía cualquier otro sentimiento. Sus visitas se hicieron escasas, sus llamadas eran casi siempre para pedir algo, y la luz en sus ojos se encendía no al ver los rostros de sus padres, sino al tasar mentalmente el valor de cada objeto que los rodeaba. La pesadilla se materializó 6 meses atrás, en un sofocante día de junio, cuando Ricardo se presentó sin previo aviso con una carpeta abultada de documentos bajo el brazo. Amelia recordaba ese día con una claridad dolorosa, porque en ese preciso momento estaba sacando del horno su famoso pastel de manzana, el favorito de Ricardo durante su infancia. Su corazón se había hinchado de alegría al verlo en la puerta, creyendo ingenuamente que su hijo mayor por fin había encontrado un hueco en su ocupada vida para visitarlo solo porque los echaba de menos. «Mamá, papá, tenemos que conversar», dijo Ricardo, su tono de voz era tan serio que disipó al instante la calidez del momento. Incluso rechazó una porción del pastel recién hecho. Se sentaron en el comedor, alrededor de la robusta mesa de madera que Héctor había restaurado con esmero hacía ya tantos años. Amelia, aferrándose a un hilo de esperanza, fue a la cocina y sirvió café recién hecho en las tazas de porcelana china que guardaba para las ocasiones más especiales, un vestigio de su ajuar de novia. El vapor aromático se elevó en volutas, pero no logró disipar la tensión que se había instalado en el aire. Confiaba en que aquella visita, a pesar del ominoso comienzo, pudiera convertirse en un motivo de celebración. Héctor se acomodó con un suspiro en su sillón favorito, ese cuya tela había cedido y se había amoldado a su cuerpo a lo largo de décadas de uso, y fijó su mirada en su hijo. Sus ojos, aunque velados por el cansancio de los años, aún resplandecían con un inquebrantable amor paternal. «Papá, mamá», comenzó Ricardo, y el sonido de su propia voz pareció sobresaltarlo. Abrió la carpeta sobre la mesa y deslizó varios papeles impresos sobre la superficie de madera pulida. «Verónica, Mateo y yo hemos estado conversando largo y tendido. La verdad es que ustedes ya están muy mayores para seguir viviendo solos en esta casa tan grande. Se ha vuelto peligroso. ¿Qué sucedería si papá se cayera por las escaleras? ¿O si mamá, en un descuido, se olvidara de apagar la estufa? Es hora de que estén en un lugar donde puedan recibir los cuidados que necesitan». Amelia sintió como el estómago se le contraía en un nudo helado. Reconocía esas palabras, las había oído en los melodramas de la televisión, en los cuchicheos de sus vecinas en el mercado. Eran el preludio de un final que nunca imaginó para sí misma, y sabía perfectamente a dónde conducía esa conversación. «Pero Ricardo, querido», respondió ella, su voz un temblor apenas audible, «nosotros estamos perfectamente bien aquí. Esta es nuestra casa, nuestro hogar. Aquí naciste tú, aquí crecieron tus hermanos. ¿Qué razón podría haber para que nos fuéramos?» «Porque es la decisión más sensata, mamá», replicó Ricardo con una frialdad que la hirió profundamente. Su tono era profesional, distante, como si estuviera presentando una propuesta de negocios en lugar de desmantelar el mundo de sus propios padres. «Hemos investigado y encontrado un lugar ideal, una residencia para personas de la tercera edad.
Cuentan con enfermeras disponibles las 24 horas, un comedor comunitario y un programa de actividades recreativas. Estarán mucho mejor atendidos allí. ¿Y qué pasará con nuestra casa?, preguntó Héctor, su voz grave resonó en el silencio, cargada de una mezcla de desconcierto y una ira que empezaba a bullir bajo la superficie. Ricardo carraspeó, un gesto de incomodidad que delató su nerviosismo, y desvió la mirada hacia los papeles que tenía delante. La casa, bueno, papá, ustedes son conscientes de que el mantenimiento de una propiedad de este tamaño es muy costoso. Las reparaciones constantes, los impuestos anuales, las facturas de los servicios. Lo más lógico es venderla. El dinero que obtengamos de la venta servirá para cubrir los gastos de la residencia durante muchos años, y si queda un sobrante, se puede invertir para asegurar su futuro. Amelia sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos, quemándole los párpados. No eran lágrimas de simple tristeza, sino de una traición tan profunda que le desgarraba el alma. Le resultaba inconcebible que el hijo al que le había dado la vida, al que había acunado en sus brazos, al que había velado durante incontables noches de fiebre, estuviera ahora sentado a su mesa, proponiéndole con total naturalidad despojarla de su hogar. No, dijo Héctor con una firmeza rotunda, golpeando suavemente la mesa con su puño deformado por la artritis. Esta casa es nuestra. La levantamos con el sudor de nuestra frente. No nos vamos a mover de aquí. Ricardo dejó escapar un suspiro cargado de exasperación, como si estuviera lidiando con dos niños caprichosos. Papá, mamá, por favor, sean razonables. Ya no están en condiciones de cuidar de sí mismos. Solo miren este lugar, las goteras que aparecen cada vez que llueve, la pintura que se descascara de las paredes, el jardín que ha crecido sin control. Es demasiado para ustedes. Yo puedo encargarme de todo eso, insistió Héctor, su orgullo herido vibrando en cada sílaba. Soy carpintero, por el amor de Dios. He reparado cada viga y cada tabla de esta casa cientos de veces. Papá, tienes 81 años, lo interrumpió Ricardo. No puedes seguir subiéndote a escaleras ni manejando herramientas pesadas. Lo hacemos por su propio bien. Las semanas que siguieron se convirtieron en un campo de batalla emocional. Ricardo ya no venía solo. Ahora lo acompañaba Verónica, quien demostró ser aún más implacable y menos sentimental que su hermano. Verónica, con su exitosa carrera como abogada corporativa, había dominado el arte de la persuasión con un toque de manipulación. Llegaba armada con folletos satinados que mostraban residencias de ancianos con sonrientes residentes y jardines impecables. Hablaba de conceptos como beneficios fiscales, protección del patrimonio, seguridad y comodidad. Utilizaba ese tono condescendiente de quienes se creen dueños de la verdad, asumiendo que la vejez es sinónimo de incompetencia. Mamá, papá, esto no es una negociación, sentenció Verónica durante una de sus visitas, ajustándose sus gafas de diseñador mientras consultaba documentos en su tableta. Hemos hablado con asesores legales. Tenemos varias opciones. Si no cooperan de forma voluntaria, podemos iniciar un proceso para solicitar una declaración de incapacidad. ¿De verdad quieren someterse a algo tan humillante? ¿Quieren que un juez decida si son capaces de tomar sus propias decisiones o no? Aquella noche, Amelia lloró con una desolación que no sentía desde la muerte de su madre. Héctor la abrazó en la oscuridad de su dormitorio, sintiéndose impotente, envejecido no solo por el calendario, sino por el peso aplastante de la traición de sus hijos. ¿En qué momento habían criado a seres capaces de tal crueldad? ¿Dónde se habían equivocado como padres? Mateo, el hijo menor, era el único que parecía sentir un atisbo de remordimiento, pero su carácter débil le impedía enfrentarse a sus hermanos mayores. Aparecía de vez en cuando, con la mirada clavada en el suelo, murmurando frases vacías sobre la importancia de estar unidos y hacer lo mejor para todos, pero nunca tuvo el valor de alzar la voz para defender a sus padres. Su silencio cómplice, en cierto modo, era tan doloroso como la agresión directa de Ricardo y Verónica. La presión se fue intensificando gradualmente, como una soga que se aprieta. Las visitas se hicieron más frecuentes y tensas, cargadas de amenazas apenas disimuladas.
Ricardo trajo a un tasador de propiedades que recorrió la casa con una libreta en la mano, asignando un valor monetario a cada habitación, a cada mueble, a cada recuerdo, como si fueran meros artículos en un inventario. Verónica les presentaba documentos legales repletos de una jerga incomprensible, exigiéndoles que firmaran para agilizar el proceso por el bien de todos. Mateo hacía apariciones fugaces, balbuceaba disculpas sin sentido y se escabullía rápidamente, incapaz de sostener la mirada de sus padres. Amelia y Héctor resistieron durante meses, aferrándose a su hogar con la desesperación de quien defiende el último bastión de su identidad. Invirtieron sus escasos ahorros en consultar a un abogado, solo para que éste les confirmara la cruda realidad: sus hijos, al ser mayoría y poder argumentar una preocupación legítima por su bienestar, tenían posibilidades legales de forzar la situación. El abogado les explicó con una gentileza profesional que, por desgracia, su caso era más común de lo que pensaban, que vivían en una sociedad que a menudo ve a los ancianos como una carga en lugar de un tesoro de sabiduría y experiencia. La situación dio un giro aún más complejo cuando Clara, la hija de Mateo y la nieta predilecta de Amelia y Héctor, apareció un día de septiembre con los ojos enrojecidos por el llanto y un secreto que la estaba consumiendo. Clara siempre había sido un alma distinta en esa familia, era dulce, atenta y genuinamente devota a sus abuelos. Había pasado incontables tardes de su infancia en esa casa, aprendiendo los secretos de la cocina de Amelia, ayudando a Héctor en su taller de carpintería, y escuchando embelesada historias de un tiempo en que el mundo parecía más simple y el amor familiar era un pilar, no una obligación contractual. «Abuela, abuelo», dijo Clara con la voz entrecortada, sentándose a la mesa de la cocina mientras Amelia le servía una taza de té de manzanilla. «Tengo algo importante que decirles». Amelia y Héctor intercambiaron una mirada de preocupación. Podían ver que su nieta llevaba a cuestas un peso que amenazaba con quebrarla. «Estoy embarazada», susurró Clara, las palabras brotando como una confesión dolorosa. «Ya tengo 4 meses». Amelia fue sacudida por una oleada de emociones encontradas, una inmensa alegría ante la noticia de un bisnieto se mezclaba con una profunda inquietud por el tono desolado de su nieta. Si un embarazo era una bendición, ¿por qué Clara parecía tan devastada? «Pero eso es una noticia maravillosa, mi niña», dijo Amelia, tomando las manos de Clara entre las suyas. «Un bebé siempre es un regalo del cielo». El padre, comenzó a explicar Clara, tragando saliva con dificultad. «Se marchó en cuanto se lo dije. Me dijo que no estaba preparado para ser padre, que su carrera era su prioridad. Y ahora, mi propio padre dice que no puedo vivir en su casa con un bebé. Dice que ya tiene demasiados problemas como para además mantener a una madre soltera». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara, y Amelia sintió una rabia ardiente hacia su hijo Mateo, aquel cobarde que no solo traicionaba a sus padres, sino que ahora le daba la espalda a su propia hija en el momento en que más lo necesitaba. «Te quedarás a vivir con nosotros», sentenció Héctor de inmediato, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Esta siempre ha sido también tu casa». «Pero el tío Ricardo y la tía Verónica, ellos están decididos a vender la casa. Papá me lo contó todo. Me dijo que ustedes se irían a un asilo y que yo no formaba parte de sus planes». Y de esa manera, 4 almas desamparadas se unieron para formar un frente común contra la crueldad de su propia familia. Clara se mudó con sus abuelos, llevando consigo apenas 2 maletas y un corazón fracturado que clamaba por ser reparado. Amelia la acomodó en la habitación que una vez perteneció a Verónica, un cuarto que aún conservaba el papel tapiz de flores que su hija había elegido en su adolescencia. Héctor, con un amor renovado, se dedicó a construir una cuna de madera de cerezo, tallando con esmero cada barrote, volcando en esa pequeña obra el afecto que no siempre pudo demostrar a sus propios hijos, ocupado como estaba en trabajar sin descanso para proveer para ellos. Los meses siguientes fueron una extraña amalgama de felicidad y pavor. Por un lado, la casa recuperó una vitalidad que había perdido hacía mucho tiempo. Las risas de Clara y Amelia resonaban en la cocina mientras preparaban juntas guisos que olían a hogar. Héctor le enseñaba a su nieta los secretos de la carpintería, transmitiéndole un legado que sus hijos nunca se habían interesado en aprender.
Juntos, se prepararon para la llegada del bebé, lavando ropita diminuta, apilando pañales y transformando un rincón de la habitación en un nido acogedor. Por otro lado, la presión ejercida por Ricardo, Verónica y Mateo se volvió casi insoportable. Las llamadas telefónicas se convirtieron en un acoso diario, un torrente de reproches y amenazas. Se presentaban en la casa sin previo aviso, inspeccionando cada rincón en busca de cualquier pretexto, cualquier evidencia de negligencia o incapacidad. Verónica tomaba fotografías con su teléfono del jardín descuidado, de las manchas de humedad en el techo, de los platos sucios en el fregadero, construyendo meticulosamente un caso para demostrar que sus padres eran un peligro para sí mismos. Y ahora, encima, quieren cargar con esta irresponsable, gritó Ricardo una tarde, señalando a Clara con un desdén que helaba la sangre. ¿No se dan cuenta de que están empeorando la situación? Apenas pueden cuidar de ustedes mismos, ¿cómo pretenden hacerse cargo de una madre soltera y un bebé? Esta joven es tu sobrina, le espetó Héctor, su dignidad contrastando brutalmente con la vulgaridad de su hijo. Y este bebé que está en camino será tu sobrino nieto. Es nuestra familia, aunque tú parezcas haber olvidado el significado de esa palabra. No me vengas con sentimentalismos baratos, papá. Esto se trata de hacer lo correcto, lo práctico. Ustedes son viejos, están enfermos y no tienen dinero. ¿De dónde van a sacar para alimentar una boca más? Amelia sintió cada palabra como un latigazo, pero mantuvo la cabeza en alto. Hemos criado a 3 hijos con mucho menos de lo que tenemos ahora. Nos las arreglaremos, como siempre lo hemos hecho. Pero la cruda verdad era que su situación financiera era precaria. La pensión de Héctor era mínima, el resultado de toda una vida de trabajo informal. Mal como carpintero autónomo. Amelia no recibía pensión alguna. Había dedicado su existencia a ser ama de casa y no contaba con una pensión propia. Los ahorros que habían atesorado con esmero a lo largo de décadas se habían desvanecido como humo entre los dedos, consumidos por una avalancha de gastos médicos, las medicinas para la diabetes de Héctor, los costosos tratamientos para la osteoporosis de Amelia y los honorarios del abogado que habían contratado en un vano intento por defender su hogar. Luna vino al mundo en una noche gélida de noviembre, adelantándose 3 semanas a la fecha prevista. Amelia y Héctor habían acompañado a Clara al hospital en un taxi destartalado, ya que ninguno de sus 3 hijos se había dignado a ofrecerles transporte. Durante el largo y arduo parto, Amelia había sostenido la mano de su nieta, humedeciendo su frente con paños frescos y susurrándole palabras de aliento y fortaleza mientras Clara se enfrentaba al dolor transformador del alumbramiento. Héctor, por su parte, había recorrido una y otra vez el pasillo de la sala de espera, sus pasos nerviosos resonando en el silencio de la noche, un eco exacto de la ansiedad que había sentido décadas atrás con el nacimiento de sus propios hijos, preguntándose cómo el incesante círculo de la vida los había devuelto a ese mismo punto de expectación y temor. Cuando el llanto vigoroso de Luna finalmente rompió el silencio de la sala de partos, Amelia se deshizo en lágrimas de pura emoción. La bebé era una miniatura perfecta, pequeña pero rebosante de salud, con unos ojos oscuros y profundos que parecían escudriñar el alma de quien la miraba. Héctor la sostuvo con sus manos temblorosas, maravillado ante la existencia de algo tan frágil y diminuto, sintiendo que en sus brazos no solo cunaba a su bisnieta, sino a todo un universo de promesas y posibilidades. Sin embargo, la inmensa alegría del nacimiento fue rápidamente ensombrecida por la implacable crudeza de la realidad. El hospital presentó una serie de facturas cuyos montos excedían con creces sus capacidades financieras. Ricardo, Verónica y Mateo se negaron en redondo a contribuir, argumentando con frialdad que no era su responsabilidad costear las consecuencias de las decisiones irresponsables de Clara. Con el corazón encogido, Amelia tuvo que vender algunas de las joyas que atesoraba, reliquias familiares como los anillos de su propia madre y un reloj de oro que Héctor había heredado de su padre. Cada venta se sentía como si le arrancaran un trozo de su historia personal, pero lo hicieron sin vacilar, convencidos de que esa pequeña merecía un comienzo digno en la vida. Los primeros días con Luna en casa fueron una mezcla agridulce de emociones.
La presencia de la bebé llenaba cada rincón con sus llantos nocturnos, sus demandas constantes y su existencia diminuta pero absolutamente absorbente. Amelia se despertaba instintivamente cada vez que Luna lloraba, a pesar de que Clara insistía en que podía encargarse sola de las tomas nocturnas. Algo en el instinto maternal de Amelia, una fuerza primigenia que los años no habían logrado extinguir, la impulsaba a levantarse y asegurarse de que todo estuviera en orden. Héctor, por su lado, dedicaba su tiempo a tallar juguetes de madera para su bisnieta. Creaba sonajeros de formas suaves y seguras, bloques con las letras del abecedario que ella usaría al crecer, e incluso una pequeña caja de música que tocaba una melodía que él mismo había compuesto tarareando. Cada una de sus creaciones era una obra de amor, pulida hasta alcanzar un brillo perfecto, un testimonio del afecto que sus manos artríticas podían expresar con más elocuencia que las palabras. Pero mientras esta pequeña familia reconstruida encontraba destellos de felicidad en su día a día, las nubes de tormenta seguían acumulándose en el horizonte. Los hermanos intensificaron su campaña de acoso, llegando al extremo de contratar trabajadores sociales privados que se presentaban sin previo aviso para realizar evaluaciones de bienestar. Verónica presentó una solicitud formal ante el tribunal para obtener la tutela de sus padres, basándose en una supuesta incompetencia mental y física. Ricardo comenzó a llevar a agentes inmobiliarios a la casa, mostrándoles la propiedad mientras Amelia y Héctor aún vivían allí, tratándolos como si fueran fantasmas invisibles sin voz ni derechos en su propio hogar. La presión emocional se volvió insostenible. Amelia empezó a sufrir pesadillas recurrentes en las que perdía la casa, en las que le arrebataban a Luna de los brazos de Clara y terminaban sus días en una institución fría y desalmada, esperando la llegada de la muerte. Héctor desarrolló un insomnio crónico, pasaba las noches en vela, escuchando los crujidos familiares de la casa y preguntándose cuántas noches más le quedarían para oírlos. El punto de quiebre definitivo llegó 2 semanas antes de Navidad. Ricardo apareció en la puerta con los papeles de desalojo en la mano. Un juez, convencido por los argumentos de sus hijos, había fallado a su favor, dictaminando que la casa debía ser vendida y que Amelia y Héctor debían ser internados en una residencia por su propio bienestar. Les concedían un plazo de 30 días para abandonar la propiedad. «¿Cómo has podido?», susurró Amelia, mirando a su hijo con una tristeza tan abismal que parecía no tener fondo. ¿Cómo puede un hijo hacerle esto a su propia madre? Ricardo evitó su mirada, carraspeando con incomodidad. «Es por tu propio bien, mamá. Algún día lo comprenderás». «Lo único que comprendo», replicó Héctor, con la voz quebrada por primera vez en décadas, «es que hemos fracasado como padres. Criamos a 3 extraños que llevan nuestro apellido, pero que no tienen nuestro corazón». Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de dolor y desolación. Se vieron obligados a empaquetar décadas de una vida entera en cajas de cartón. Con manos temblorosas, Amelia envolvía cada objeto, el jarrón que había sido de su abuela, las fotografías que documentaban tiempos más felices, los manteles que ella misma había bordado para cada cena de Navidad. Con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas arrugadas, Héctor desmanteló su taller, guardando herramientas que habían sido una extensión de sus manos durante medio siglo, cada una con su propia historia, ahora condenadas al olvido. Clara ayudaba en lo que podía, alternando entre el cuidado de Luna y el dolor de ver a sus abuelos ser despojados de su dignidad. Llamó a su padre y a sus tíos, suplicándoles que reconsideraran, que tuvieran un mínimo de compasión, pero sus ruegos se estrellaron contra un muro de indiferencia. La codicia había extinguido cualquier vestigio de humanidad que pudiera haber quedado en ellos. Verónica ya había encontrado un comprador para la casa, una joven pareja con 2 hijos dispuesta a pagar un precio generoso por la propiedad. La firma de los papeles de venta estaba programada para el 26 de diciembre. Para ella, era el regalo de Navidad perfecto, su parte de la herencia convertida en dinero contante y sonante, listo para ser invertido o gastado. Ricardo había elegido la residencia de ancianos, un lugar funcional pero carente de alma, donde Amelia y Héctor compartirían una habitación minúscula con 2 camas individuales, una mesita de noche y una ventana con vistas a un aparcamiento. No había espacio para sus muebles, ni para sus recuerdos, ni para su historia.
Tendrían que dejarlo todo atrás. Para Clara y Luna no había ningún plan. Verónica había dejado meridianamente claro que la chica irresponsable y su bebé no eran problema de nadie más. Mateo, su propio padre, le había sugerido cínicamente que buscara un refugio para madres solteras o que diera a la bebé en adopción. Llegó el 23 de diciembre. La casa, casi vacía, resonaba con los ecos del pasado. Los muebles habían sido vendidos o donados. En las paredes desnudas, unos cuadrados de pintura más clara delataban los lugares donde habían colgado cuadros y fotografías durante décadas. El árbol de Navidad, que Amelia siempre decoraba con tanto esmero, este año brillaba por su ausencia. No había luces, ni guirnaldas, ni villancicos, solo un silencio opresivo y la certeza de un final inminente. Amelia preparó una última cena en aquella cocina que conocía como la palma de su mano. Sopa de fideos, pan casero y un pequeño pastel hecho con los últimos restos de la despensa. Los cuatro se sentaron a la mesa, con Luna dormida en brazos de Clara, y comieron en un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Mañana vendrán a por nosotros, dijo Héctor finalmente, su voz apenas un susurro. Ricardo dijo que pasaría a las 10. ¿Y nosotras, abuelo?, preguntó Clara. ¿A dónde iremos? Héctor miró a Amelia, y en sus ojos ella vio reflejado su propio terror. El pánico a separarse de su nieta y su bisnieta, a no saber si volverían a verlas. No lo sé, mi niña, respondió Amelia, las lágrimas finalmente desbordándose. Pero Dios proveerá. Aquella noche, Amelia no pudo dormir. A las 3 de la madrugada, se levantó y recorrió la casa vacía, acariciando las paredes como si fueran la piel de un ser querido a punto de morir. Cada habitación era un torrente de recuerdos. En su recorrido, llegó a su dormitorio y abrió la vieja maleta marrón que había sido de su madre. Dentro guardaba sus tesoros más preciados, fotografías de su juventud, cartas de amor de Héctor, el faldón de bautizo de sus hijos. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda, un pequeño trozo de papel. Era un boleto de lotería que había comprado 3 meses atrás, el día del cumpleaños de Héctor. Había sido un capricho, una fantasía absurda nacida de la desesperación. Sostuvo el boleto entre sus dedos y rezó con una fe que no había sentido en años, pidiendo no riquezas, sino una salida, una señal de que no estaban completamente solos. Amaneció el 24 de diciembre, Nochebuena, un día que siempre había sido sinónimo de alegría en ese hogar. A las 9 de la mañana, estaban listos. Esperaron sentados en el suelo de la sala vacía. Dieron las 10, luego las 11. El pánico comenzó a instalarse. Finalmente, a las 2 de la tarde, oyeron el motor del coche de Ricardo. Sus 3 hijos se reunieron en la entrada antes de llamar. Tuvimos que hacer algunos ajustes en los planes, dijo Ricardo al entrar. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó Amelia, con un mal presentimiento. Verónica dio un paso al frente. La residencia que habíamos elegido es más cara de lo que pensábamos. Hemos encontrado una alternativa más económica. Un asilo del Estado, intervino Mateo, sin atreverse a mirarlos. Acepta casos de caridad. Un asilo del Estado, exclamó Amelia. Dijiste que sería un lugar bonito. Mamá, no seas dramática, es perfectamente adecuado, replicó Ricardo. Los hermanos explicaron sin tapujos que el dinero de la venta de la casa era necesario para sus propias inversiones importantes. En medio de la acalorada discusión, Luna comenzó a llorar. «Pueden hacer que ese bebé se calle», espetó Verónica. «Es imposible pensar». «¿Y a dónde se supone que vayamos nosotras?», preguntó Clara, desesperada, dirigiéndose a su padre. Patricia respondió por él: «Eres una adulta, Clara. No somos responsables de tus decisiones». Las horas siguientes fueron una pesadilla. Los hermanos insistían en que debían marcharse de inmediato. Finalmente, Patricia sacó un papel arrugado. «Aquí está la dirección del asilo estatal. Está a unas 60 millas al norte. Pueden tomar un autobús o algo». «Un autobús», repitió Amelia, incrédula.
¿con todo nuestro equipaje y un bebé de 4 meses? O pueden caminar si lo prefieren, añadió Verónica con una sonrisa cruel. El punto es que tienen que estar fuera de aquí en la próxima hora. Próxima media hora. Lo que sucedió a continuación fue una secuencia arrancada de una pesadilla surrealista. Los hermanos, movidos por una crueldad que desafiaba toda comprensión, comenzaron literalmente a empujar a la frágil familia hacia la puerta. Ricardo agarró las 3 maletas con violencia y las lanzó al porche, donde una de ellas se abrió con el impacto. Verónica, con una fuerza sorprendente, prácticamente arrastraba a Amelia por el brazo, ignorando sus súplicas. Mateo, con la vergüenza grabada a fuego en su rostro pero sin la valentía para oponerse, se limitó a abrir la puerta del coche plateado, convirtiéndose en cómplice de la atrocidad. Esperen, por favor, suplicó Clara, intentando volver a entrar en la casa que había sido su refugio. Olvidé la leche de fórmula de emergencia de Luna, está en la encimera de la cocina. No hay tiempo para eso, la cortó Ricardo en seco, bloqueándole el paso con su propio cuerpo. Ya comprarán más donde sea que vayan a parar. Pero no tenemos ni un centavo, gritó Clara, la desesperación finalmente rompiendo su entereza en 1000 pedazos. Se produjo un instante de silencio tenso y pesado. Los 3 hermanos intercambiaron una mirada. Verónica, con un suspiro de fastidio, sacó su elegante billetera y extrajo un pequeño fajo de billetes, contándolos de manera ostentosa. Tengan, aquí hay $50, dijo, tendiéndole el dinero a Clara como si le estuviera dando una limosna. Es mucho más de lo que merecen. Úsenlo con inteligencia. Y entonces, en una decisión que parecía brotar del abismo más oscuro de la crueldad humana, Ricardo declaró: Suban al coche, los llevaremos nosotros. Por un brevísimo momento, una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Amelia. Quizás, solo quizás, sus hijos aún conservaban un rescoldo de humanidad. Quizás los llevarían al asilo, se asegurarían de que llegaran a salvo, los ayudarían con el equipaje. Pero esa frágil esperanza se extinguió tan rápido como había nacido al ver las miradas que se cruzaban entre ellos. Había algo siniestro en sus expresiones, algo calculado y gélido que no auguraba nada bueno. Subieron al coche plateado de Ricardo. Amelia en el asiento del copiloto, Héctor, Clara y la bebé apretados incómodamente en la parte de atrás. Mateo y Verónica lo seguían en sus respectivos vehículos, formando una especie de cortejo fúnebre. Las maletas fueron arrojadas al maletero sin ningún cuidado. Amelia se aferró a su vieja maleta marrón, negándose a soltarla, presionándola contra su pecho como si fuera un escudo que la protegiera del mundo, el último vestigio de la vida que le estaban arrebatando. Ricardo conducía en un silencio sepulcral, con la mandíbula tensa y las manos aferradas al volante con una fuerza desmedida. Tomó la autopista en dirección norte, tal como había indicado. El paisaje navideño desfilaba ante sus ojos a través de la ventanilla, una tortura visual. Veían casas adornadas con luces parpadeantes, familias que caminaban juntas abrigadas, tiendas abarrotadas de compradores de última hora. Era un universo de normalidad y celebración del que ellos estaban siendo brutalmente expulsados. Después de unos 40 minutos de viaje, Amelia notó que Ricardo había tomado una salida que no correspondía con ninguna ruta conocida hacia un centro urbano. Se adentraron en una carretera secundaria, flanqueada por bosques densos y oscuros. El cielo se había teñido de un gris plomizo, presagiando una tormenta inminente. Ricardo, dijo Amelia con voz temblorosa, creo que te has equivocado de desvío. El asilo debería estar más adelante por la autopista. Ricardo no respondió. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Hijo, me has oído, insistió Amelia, sintiendo como el pánico le subía por la garganta como una marea helada. Ricardo redujo la velocidad y detuvo el coche en el arcén de aquella carretera desolada. Los coches de Verónica y Mateo se detuvieron detrás. Los 3 hermanos descendieron de sus vehículos y se congregaron junto al de Ricardo, cuchicheando entre ellos con expresiones serias e impenetrables. Héctor intentó abrir su puerta, pero el seguro para niños estaba activado.
Estaban atrapados, observando con un horror creciente cómo sus propios hijos conspiraban a pocos metros de distancia. Finalmente, Ricardo regresó y abrió las puertas. La expresión de su rostro era de una determinación fría, como si hubiera tomado una decisión difícil pero, desde su retorcida perspectiva, necesaria. «Salgan», ordenó. «¿Qué?», balbuceó Amelia, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué nos detenemos aquí? He dicho que salgan del coche. Ahora». Su tono no admitía réplica. Uno a uno, descendieron del vehículo. Amelia fue la primera, sus piernas temblorosas apenas la sostenían. Luego Héctor, confundido y encorvado por el peso de la traición. Y por último Clara, aferrando a Luna contra su pecho con una desesperación protectora. Ricardo abrió el maletero y empezó a sacar las maletas, arrojándolas al suelo de tal manera que su contenido se desparramó por el asfalto húmedo. Verónica, con una mueca de asco, cogió algunas prendas y las lanzó aún más lejos. «¿Qué están haciendo?», gritó Clara, con la voz quebrada por el terror. «Paren, es toda la ropa que tenemos». «Ya no es nuestro problema», respondió Verónica con una frialdad cortante. Amelia, comprendiendo por fin la monstruosa magnitud de lo que estaba sucediendo, se tambaleó hacia Ricardo y lo agarró del brazo. «No pueden hacer esto. Por favor, hijo, te lo suplico. Somos tu familia, soy tu madre. El hombre al que le enseñé a caminar me está abandonando en medio de la nada». Ricardo se zafó de su agarre bruscamente. «Dejaste de ser mi madre el día que decidiste ponerte del lado de esta irresponsable», dijo, señalando a Clara con desdén, «en lugar de escuchar a tus hijos de verdad». «Esa bastarda no es mi familia», escupió Verónica, apuntando a la pequeña Luna. «Y ustedes dejaron de serlo cuando se pusieron obstinados y rechazaron nuestra ayuda». Héctor, reuniendo las últimas briznas de su dignidad, se irguió todo lo que pudo y miró a sus 3 hijos con una mezcla de lástima y desprecio. «Algún día», dijo con voz firme, «cuando sean viejos y estén solos, recordarán este momento, y espero que la culpa los consuma por dentro». Mateo, el único que mostraba algún signo de remordimiento, dio un paso al frente. «Papá, esto no es personal, es solo». «¿Solo qué?», lo interrumpió Héctor. «¿Solo negocios? ¿Solo una decisión práctica? Estás abandonando a tu propia hija y a tu nieta en Nochebuena. Si eso no es personal, entonces no sé qué significa esa palabra». Las primeras gotas de lluvia, gruesas y frías, comenzaron a caer. Una tormenta se avecinaba, tanto literal como metafóricamente. «Tenemos que irnos», dijo Ricardo, ignorando las palabras de su padre. «Al menos déjenos la dirección del asilo», suplicó Amelia, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Verónica soltó una risa hueca y cruel. «No hay ningún asilo, mamá. Eso fue solo una mentira para que salieran de la casa sin hacer un escándalo». «Hay una ciudad a unas 30 millas al norte», dijo Mateo apresuradamente, en un patético intento de consuelo. «Si caminan, quizás lleguen antes de que anochezca». Los 3 hermanos volvieron a subir a sus vehículos. Antes de cerrar la puerta, Ricardo se asomó por última vez. «Esto es por su propio bien», dijo, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para él. Y entonces, los 3 coches arrancaron y se alejaron, sus luces traseras desapareciendo en la distancia mientras la lluvia arreciaba. El rugido de los motores fue reemplazado por el silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia y el llanto de Luna. Se quedaron solos, empapados hasta los huesos, rodeados de sus pocas pertenencias esparcidas por el suelo. «Abuela», sollozaba Clara, «¿qué vamos a hacer?». Amelia, sacando fuerzas de flaqueza, comenzó a recoger la ropa mojada. «Tenemos que proteger a la bebé», dijo, su voz temblorosa pero decidida. Pero todo estaba empapado. Clara, arrodillada en el asfalto, logró encontrar una manta en el fondo de una maleta que estaba relativamente seca y envolvió a Luna con ella. Pero la temperatura descendía en picado. «Tenemos que encontrar refugio», dijo Héctor, mirando hacia el bosque. «No», respondió Amelia. «Sí. Nos adentramos ahí, nos perderemos».
Al menos en la carretera, alguien podría pasar. Pasó una hora, y luego otra. 2 coches pasaron a toda velocidad, sin ni siquiera aminorar la marcha. Al tercero, Héctor intentó hacerle señas desesperadamente, pero el conductor lo esquivó con un bocinazo furioso. Luna había dejado de llorar, un silencio que helaba la sangre. Su piel estaba pálida y fría. Abuela, susurró Clara con pánico, la temperatura de Luna está bajando. Si no encontramos ayuda pronto. No necesitaba terminar la frase. El fantasma de la hipotermia los acechaba. En ese momento de desesperación absoluta, Amelia se arrodilló en el asfalto mojado y rezó con cada fibra de su ser. Héctor se arrodilló a su lado, uniendo su plegaria a la de ella. Y entonces, como una respuesta divina, vieron unas luces a lo lejos. Un vehículo se acercaba lentamente. Era una camioneta vieja y destartalada. Se detuvo a unos metros, y un hombre de unos 60 años asomó la cabeza. ¿Están bien?, preguntó con genuina preocupación. Por favor, suplicó Amelia. Necesitamos ayuda. Tenemos un bebé. El hombre, tras evaluar la situación, no dudó. Suban atrás, dijo. Los llevaré al pueblo. Hay un refugio en la iglesia. Con un alivio que casi los hizo colapsar, cargaron las maletas en la camioneta. El hombre, que se llamaba Miguel, incluso los ayudó bajo el aguacero. Les pasó una manta térmica para la bebé. Mientras conducía, les contó que él mismo había vivido en la calle años atrás. Nadie debería estar solo en Navidad, dijo con una sabiduría forjada en el dolor. Los llevó a la iglesia del pueblo vecino, donde un refugio de emergencia estaba abierto. Una voluntaria llamada Carmen los recibió con una calidez que contrastaba con el frío de la noche. Sin hacer preguntas, les proporcionó toallas, ropa seca y un rincón tranquilo para descansar. Consiguió fórmula para Luna, que poco a poco empezó a recuperarse. Pueden quedarse aquí esta noche, dijo Carmen con una sonrisa amable. Mañana veremos cómo podemos ayudarlos. Esa noche, acostados en unos catres en el gimnasio de la iglesia, rodeados de otras almas perdidas, Amelia sintió por primera vez en mucho tiempo una frágil sensación de paz. Respirar. Por un instante, el simple acto de llenar sus pulmones de aire fue un lujo. Estaban con vida, estaban juntos, y en la cruda desnudez de su situación, eso se sentía como una victoria monumental. Pero mientras yacía despierta en la penumbra, escuchando la sinfonía nocturna del refugio, los ronquidos suaves de Héctor a su lado, la respiración rítmica y apacible de Luna, que finalmente dormía en un sueño profundo y reparador, los pensamientos de Amelia derivaron hacia la vieja maleta marrón que descansaba junto a su catre como un fiel guardián. Su mente se fijó en el pequeño billete de lotería, oculto como un secreto entre sus tesoros más preciados. Recordó la oración desesperada que había elevado al cielo inclemente en medio de la tormenta, una súplica que no pedía riqueza, sino simplemente salvación. Mañana sería 25 de diciembre, el día de Navidad, la fecha en que se anunciarían los resultados del sorteo especial de fin de año. Amelia no albergaba una creencia real de que su billete pudiera ser el ganador. Esas cosas, esos giros de guión cinematográficos, no le ocurrían a gente como ella, a gente cuya vida había sido una sucesión de trabajos duros y recompensas modestas. Sin embargo, una minúscula chispa de esperanza, terca e irracional, ardía débilmente en lo más profundo de su corazón. Tenía que haber algo más. Tenía que existir algún propósito, alguna razón cósmica detrás de la inmensidad de su sufrimiento reciente. Finalmente, se entregó al sueño, exhausta hasta la médula ósea, y en su descanso soñó con secuencias de números danzantes, con milagros improbables y con una forma de justicia divina que quizás, solo quizás, todavía existía en algún rincón de este mundo a menudo cruel. La mañana de Navidad amaneció clara y resplandeciente, un contraste dramático y casi poético con la furia desatada de la noche anterior. La luz del sol, pálida pero insistente, se filtraba a través de las altas ventanas del gimnasio, proyectando largos haces dorados que iluminaban las motas de polvo que flotaban en el aire, otorgando al espacio una calidez que se sentía casi sagrada.
Amelia despertó lentamente, desorientada por un instante, antes de que la cruda realidad de su situación cayera sobre ella con un peso ya familiar. Se encontraban en un refugio para desamparados. Oficialmente, eran personas sin hogar. Sus propios hijos los habían abandonado a su suerte en medio de la nada. Lo habían perdido todo. Pero entonces, su mirada se posó en el catre vecino, donde Clara dormía profundamente con la pequeña luna acurrucada contra su pecho. Ambas respiraban en una sincronía perfecta, y al contemplarlas, Amelia sintió que una ola de gratitud la invadía. Podría haber sido infinitamente peor. La bebé podría haber sucumbido a la hipotermia. Cualquiera de ellos podría haber colapsado en la carretera. El simple hecho de que estuvieran vivos, a salvo y bajo un techo, era en sí mismo un pequeño milagro. Héctor se despertó poco después, dejando escapar un gruñido ahogado mientras sus articulaciones protestaban contra la dureza del delgado catre. Se incorporó con dificultad, frotándose la espalda con una mueca de dolor. «Buenos días», murmuró, su voz rasposa por el sueño y la emoción contenida. «Buenos días, mi amor», respondió Amelia, tomando su mano arrugada y callosa entre las suyas. «Feliz Navidad». La punzante ironía de esas palabras no pasó desapercibida para ninguno de los dos. ¿Qué tenía de feliz aquella Navidad? Y sin embargo, allí estaban, juntos, y eso, en el gran esquema de las cosas, tenía un valor incalculable. Los voluntarios del refugio ya bullían de actividad, preparando un desayuno especial para la ocasión. El aroma de huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca y café recién hecho flotaba en el aire, haciendo que el estómago de Amelia rugiera con una urgencia que casi había olvidado. Carmen, la mujer de rostro amable, apareció a su lado con una sonrisa cálida, llevando una bandeja con comida. «Feliz Navidad», dijo con una alegría genuina. «Pensé en traerles el desayuno para que puedan descansar un poco más. Sé que la noche de ayer fue muy dura». Amelia aceptó la bandeja con una gratitud que le anudó la garganta, sus ojos llenándose de lágrimas ante la simple y abrumadora bondad de aquella extraña, que en apenas 12 horas les había ofrecido más compasión que sus propios hijos en meses. «Gracias», susurró. «No sabe cuánto significa esto para nosotros». «Lo sé más de lo que imagina», replicó Carmen, y en su sonrisa apareció una sombra de tristeza que sugería una historia propia de pérdida y resiliencia. «Todos hemos atravesado momentos oscuros. Lo que de verdad importa es cómo nos tratamos los unos a los otros cuando estamos en el fondo del abismo». Después del desayuno, mientras Clara alimentaba a Luna y Héctor intentaba en vano que sus rodillas dejaran de protestar, un recuerdo repentino asaltó la mente de Amelia: el billete de lotería. Los resultados se anunciarían a las 10 de la mañana por televisión. Con manos temblorosas, abrió su vieja maleta marrón y rebuscó entre las fotografías y los recuerdos hasta que sus dedos encontraron el pequeño pedazo de papel envuelto en seda. Lo sostuvo a la luz, observando los números impresos que, con toda probabilidad, no significaban nada. Pero algo, un instinto, un presentimiento o la simple necesidad desesperada de aferrarse a una posibilidad, la impulsó a actuar. «Disculpe», le dijo a uno de los voluntarios, un joven llamado Leo. «¿Hay alguna televisión por aquí? Me gustaría ver el anuncio de la lotería de Navidad». Leo le señaló una pequeña sala común contigua al gimnasio. «Hay una allí. Los resultados empiezan pronto, ¿no?» «En media hora», confirmó Amelia. Caminó con paso lento hacia la sala. Era un espacio humilde, con sofás desgastados y un viejo televisor montado en la pared. Otras personas del refugio ya estaban allí, compartiendo la misma esperanza frágil. Amelia se sentó, con el billete apretado en el puño, sintiendo los latidos de su corazón acelerarse. Héctor y Clara se sentaron a su lado, y los cuatro esperaron en silencio. Finalmente, a las 10 en punto, apareció en pantalla un presentador con un traje rojo chillón y una sonrisa deslumbrante. «Feliz Navidad a todos», proclamó. «Ha llegado el momento que todos esperaban, el sorteo de la gran lotería de Navidad, con un premio mayor de $20 millones. $20 millones. La cifra era tan astronómica que a Amelia le costaba procesarla.
Era la respuesta a todos sus problemas, y a problemas que ni siquiera sabía que tenía. La cámara enfocó la gran esfera de cristal donde giraban las bolas numeradas. Una por una, comenzaron a ser seleccionadas. El primer número es el 7, anunció el presentador. Amelia miró su billete. 7. Tenía el 7. Su corazón dio un vuelco. El segundo número es el 23. 23. También lo tenía. Héctor se inclinó para mirar, entrecerrando los ojos. El tercer número es el 42. 42. Amelia sintió que la habitación empezaba a girar. 3 aciertos. Clara, notando la creciente tensión, susurró, «Abuela, ¿qué ocurre?» El cuarto número es el 31. 31. Allí estaba, impreso en su billete. El quinto número es el 16. 16. Amelia sentía que le faltaba el aire. 5 números. Tenía 5 números correctos. Héctor le quitó el billete de las manos temblorosas para comprobarlo él mismo, su rostro palideciendo al confirmar lo imposible. Y el último número, continuó el presentador, ajeno al drama que se desarrollaba en un humilde refugio, el que decidirá quién se lleva a casa $20 millones, es. La máquina giró en una cámara lenta agónica. La última bola rodó por el tubo transparente. El número final es el 48. Amelia miró el billete. Héctor miró el billete. Clara miró el billete. Allí, al final de la línea, estaba impreso el número 48. «Dios mío», susurró Amelia. «Abuela», exclamó Clara en un grito ahogado, «tienes todos los números». Amelia no podía hablar, solo asintió, mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas. No había error. Todos los números coincidían. La sala común estalló en un pandemonium de júbilo. Los otros residentes, que habían estado observando en silencio, comenzaron a gritar, a felicitarlos, a llorar con ellos. Carmen entró corriendo, alertada por el alboroto. «Ha ganado», gritó alguien. «La señora ha ganado la lotería». Era real. Increíble, imposible, milagrosamente real. «Roberto», dijo Amelia finalmente, su voz sonando como si perteneciera a otra persona, «acabamos de ganar $20 millones». Héctor, aquel hombre fuerte y estoico, se derrumbó y comenzó a llorar abiertamente, cubriéndose el rostro con sus manos callosas, sus hombros sacudidos por sollozos que liberaban décadas de miedo y humillación. Clara simplemente se dejó caer en el sofá, abrazando a Luna y repitiendo una y otra vez, «esto no puede ser real». Pero en medio de la celebración, Carmen se sentó discretamente junto a Amelia. «Escúchame con atención», dijo en voz baja pero firme. «No digas nada todavía. No llames a nadie. La gente hace cosas terribles cuando hay dinero de por medio. Especialmente la familia». Clara asintió vigorosamente. «Tiene razón, abuela. Si papá y los tíos se enteran. Todos sabían lo que pasaría. Aparecerían con abogados, con reclamaciones falsas, exigiendo su parte de la fortuna. Lo primero que necesitan», continuó Carmen con una autoridad tranquila, «es un buen abogado, uno especializado en planificación patrimonial. Luego, deben reclamar el premio de forma anónima». «Pero, ¿cómo hacemos todo eso?», preguntó Amelia, abrumada. «Yo los ayudaré», sonrió Carmen. «Mi esposo es abogado. Está retirado, pero conoce a la gente adecuada. Haremos unas llamadas». Las siguientes horas fueron una mezcla surrealista de celebración contenida y planificación meticulosa. El esposo de Carmen contactó a un colega que, para las 3 de la tarde, ya les había concertado una reunión para el día siguiente. «Lo primero será establecer un fideicomiso ciego», explicó Carmen, leyendo las notas de su esposo. «Así reclamarán el dinero a través de una entidad legal sin sus nombres, para proteger su privacidad». Héctor escuchaba atentamente, su mente práctica procesando la avalancha de información. El proceso legal llevaría unos días, y el premio tardaría unas semanas en procesarse por completo, pero podrían obtener un adelanto sustancial casi de inmediato.
Aquella noche, después de una cena de Navidad en el refugio que supo a gloria, los cuatro se reunieron en un rincón tranquilo, su mundo irrevocablemente transformado, el peso de $20 millones comenzando a asentarse sobre sus hombros. La pequeña luna dormía con la plácida serenidad de los inocentes en los brazos de Clara, completamente ajena al cataclismo de fortuna que acababa de redefinir su existencia. En la quietud del refugio, susurrando para no despertar a los demás, la pregunta que flotaba en el aire finalmente fue pronunciada. ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero?, inquirió Clara, su voz apenas un soplo cargado de asombro. Era una pregunta colosal, casi absurda en su magnitud. $20 millones. Una suma que destrozaba los límites de su imaginación, abriendo un abanico de posibilidades prácticamente infinito. Héctor fue el primero en hablar, su voz grave anclada en la practicidad que lo había definido toda su vida. Lo primero, y lo más importante, es asegurarnos de que esta niña, dijo, su mirada suavizándose al posarse sobre su bisnieta, tenga absolutamente todo lo que necesite. Una educación de primera, la mejor atención médica, un hogar donde se sienta segura y amada. Esa pequeña criatura se merece el mejor comienzo posible en esta vida. Segundo, continuó Amelia, su tono firme con una determinación forjada en el crisol del sufrimiento, vamos a ayudar a otras personas. A gente como nosotros. A aquellos que han sido abandonados, traicionados, a los que se les ha arrebatado todo. Con estos recursos, podemos marcar una diferencia real en el mundo. Clara asintió, secándose las lágrimas de alegría que se deslizaban por sus mejillas. ¿Y qué hay de ustedes, abuelos? ¿Qué es lo que ustedes desean para sí mismos? Amelia y Héctor se miraron, una conversación silenciosa fluyendo entre ellos con esa telepatía perfecta que solo se cultiva a lo largo de décadas de amor y compañía. Una casita, dijo Amelia finalmente, su voz teñida de un anhelo sencillo. Nada ostentoso ni extravagante. Solo un lugar cálido y seguro donde podamos ver crecer a Luna. Un jardín donde pueda plantar mis flores y Héctor pueda trabajar la madera. Una cocina donde pueda volver a preparar comidas para mi familia. Eso es todo lo que mi corazón necesita. Y quizás, añadió Héctor, una sonrisa genuina, la primera en meses, iluminando su rostro cansado, un taller decente, con herramientas de buena calidad. Así podré enseñarle a Luna el oficio cuando sea un poco mayor. Pasaron horas conversando en susurros, tejiendo planes, permitiéndose soñar por primera vez en mucho tiempo. Había esperanza en sus voces y una nueva luz en sus ojos. El peso aplastante de la desesperación que los había encorvado comenzaba a aligerarse, aunque las cicatrices de la traición seguían ahí. El dinero no podía borrar el dolor, pero les ofrecía las herramientas para reconstruir, para empezar de nuevo sobre cimientos sólidos. Al día siguiente, 26 de diciembre, el abogado recomendado por el esposo de Carmen los recibió en su despacho. Se llamaba Francisco Mendoza, un hombre de unos 50 años, de cabello cano y ojos amables pero increíblemente perspicaces, de esos que parecen haber sido testigos de toda la gama de la condición humana. Antes que nada, dijo después de escuchar su historia con atención, su expresión ensombreciéndose notablemente al llegar al relato del abandono, quiero que sepan que lo que sus hijos hicieron podría constituir varios delitos graves. Abandono de adultos vulnerables, negligencia familiar y posiblemente fraude en relación con la venta de su casa. Si así lo desearan, podríamos iniciar acciones legales contra ellos. Amelia y Héctor intercambiaron una larga mirada. La idea era tentadora, una parte de sus corazones heridos clamaba por justicia, por una retribución. Pero ambos sabían, con una sabiduría nacida del dolor, que el camino de la venganza solo los hundiría en más amargura. No queremos demandarlos, dijo Amelia finalmente, su voz serena. Solo queremos asegurarnos de que nunca más puedan hacernos daño. Ni a nosotros, ni a Clara, ni a esta bebé. Francisco asintió con una comprensión respetuosa. Entonces, nuestro enfoque será la protección, no el castigo. Estableceremos estructuras legales que hagan imposible que ellos puedan reclamar jamás un solo céntimo de su fortuna. Fideicomisos, testamentos blindados, poderes notariales redactados con precisión milimétrica.
Cuando hayamos terminado, estarán a salvo de cualquier intento de manipulación o coacción. El proceso legal se extendió durante casi 2 semanas. Durante ese tiempo, la familia permaneció en el refugio. Carmen les había ofrecido una habitación en su propia casa, pero Amelia se sentía extrañamente reacia a marcharse. Allí, entre personas que comprendían la lucha en un nivel visceral, se sentía segura. Nadie la juzgaba. Allí, la pequeña Luna era una celebridad, adorada por docenas de tíos y tías adoptivos que encontraban en su inocencia un destello de alegría. En esos días de espera, Amelia reflexionó a menudo sobre si habían fallado como padres. Pero Héctor, con su calma habitual, le recordaba que cada individuo es arquitecto de sus propias decisiones. Ellos habían hecho lo mejor que pudieron. Finalmente, llegó el día de reclamar oficialmente el premio. Francisco había orquestado cada detalle. La mañana de la cita, Amelia se vistió con la mejor ropa que tenía, modesta pero limpia y digna. Héctor se puso su vieja chaqueta de carpintero, un símbolo de toda una vida de trabajo honesto. Clara vistió a Luna con un conjunto rosado que le había regalado Carmen. Un sedán negro y discreto los recogió. Durante el trayecto, Francisco les dio las últimas instrucciones: sean vagos, pero amables. No den detalles sobre su situación familiar. Las oficinas de la lotería eran un mundo de vidrio y acero pulido, un lugar que parecía pertenecer a otro universo. Fueron recibidos por un comité, el director de Relaciones Públicas, el contador principal, el verificador oficial. El proceso de verificación del billete fue exhaustivo, realizado con máquinas sofisticadas bajo luces especiales. Amelia apretaba la mano de Héctor con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Finalmente, el verificador oficial sonrió. Señora Amelia Morales, dijo formalmente, es un placer confirmar que su billete es auténtico y es el único ganador del premio mayor de $20 millones. Felicidades. El director de Relaciones Públicas se adelantó con un cheque gigante de cartón. Normalmente hacemos una gran ceremonia, explicó, pero su abogado ha solicitado discreción. Se tomaron unas cuantas fotografías con los rostros pixelados para proteger su identidad. En ese instante, capturado digitalmente, 4 personas que habían estado al borde del abismo posaban como testigos vivientes de que los milagros, por improbables que fueran, a veces suceden. Optaron por la suma global, tal como Francisco había aconsejado, aproximadamente $12 millones después de impuestos. Firmaron una pila de documentos que parecían interminables. Al final, el contador les entregó un documento que certificaba la transferencia y un cheque más pequeño. Pero aún así asombroso. Este es un adelanto de $500,000 que pueden usar de inmediato. $500,000. Amelia miró el cheque, contando los ceros una y otra vez para asegurarse de que era real. De la oficina de la lotería, Francisco los llevó directamente al banco. Depositaron el cheque, establecieron cuentas seguras. Esa noche, de vuelta en el refugio, Amelia acunó a Luna. Todo será diferente ahora, pequeñita, le susurró, besando su frente suave. Tendrás oportunidades que tu bisabuela ni soñó. Pero espero que aprendas que la bondad vale más que toda la riqueza del mundo, y que la familia verdadera se define por el amor, no por la sangre. Héctor se sentó a su lado. Hicimos bien en comprar ese billete, murmuró. Era lo último que nos quedaba. Dios provee, respondió Amelia simplemente, de las maneras más extrañas, pero provee. Los días siguientes fueron un torbellino. Con el adelanto, encontraron un apartamento temporal amueblado, que para ellos era un palacio. Compraron ropa nueva y duradera. Clara llenó el apartamento con todo lo necesario para Luna. Héctor, con la emoción de un niño en una juguetería, seleccionó las herramientas de carpintería con las que siempre había soñado. 3 semanas después, encontraron su hogar permanente, una casa modesta de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con un gran jardín y un garaje espacioso para el taller de Héctor. La compraron en efectivo, a nombre del fideicomiso. El día que recibieron las llaves, se pararon en el porche, sobrecogidos por la emoción. «¿Quién lo hubiera pensado?», murmuró Héctor.
Hace un mes, nos abandonaban en una carretera. Hoy, tenemos un hogar. Mientras se instalaban, comenzaron a dar forma a su plan más importante. En una reunión con Francisco, propusieron crear una fundación para ayudar a familias abandonadas y ancianos vulnerables. Queremos que nadie más pase por lo que pasamos nosotros, explicó Amelia con pasión. Francesco se encargó de la estructura legal. La llamaron Fundación Segunda Oportunidad. Le ofrecieron la dirección ejecutiva a Carmen, quien aceptó entre lágrimas de gratitud. La fundación comenzó sus operaciones en marzo. Su primer proyecto fue financiar la expansión del refugio que los había acogido. Luego, establecieron un servicio legal gratuito para ancianos que enfrentaban abusos familiares. Las historias de éxito comenzaron a llegar, cada una pequeña redención para el dolor de Amelia y Héctor. Su sufrimiento no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Mientras tanto, la vida florecía en su nuevo hogar. Luna crecía, su risa era la música más hermosa que habían escuchado. Clara se había inscrito en la universidad comunitaria para estudiar trabajo social. Voy a usar mi historia para ayudar a otras, le dijo a Amelia una noche. Quería convertirse en la persona que ella misma había necesitado desesperadamente, una luz de esperanza para otras madres solteras que luchaban contra un sistema que a menudo les daba la espalda. Asegurarme de que otras mujeres sepan que no están solas, que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. La noticia de su asombrosa ganancia en la lotería, como era de esperar en la era de la información instantánea, eventualmente se filtró. A pesar de que Francisco había logrado proteger su identidad oficial, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular en ciertos círculos, susurros sobre una familia desamparada que había encontrado un milagro en la víspera de Navidad. Inevitablemente, como un misil teledirigido hacia su objetivo, esos rumores llegaron a los oídos de Ricardo, Verónica y Mateo. Fue Ricardo quien se presentó primero, 4 meses después del abandono. Llamó al timbre de la puerta en una tarde de martes, impecablemente vestido con su mejor traje, sosteniendo un ramo de flores extravagantemente caro y luciendo una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que solo lograba ser nauseabunda. Héctor abrió la puerta, y su expresión, hasta entonces serena, se endureció hasta convertirse en una máscara de granito al reconocer a su primogénito. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz desprovista de toda calidez. Ricardo pareció momentáneamente desconcertado por la hostilidad, como si de verdad hubiera esperado ser recibido con los brazos abiertos y lágrimas de alegría. Papá, yo, he oído que las cosas han mejorado para ustedes. Quería venir a ver cómo estaban, a disculparme. ¿Disculparte? La voz de Héctor era peligrosamente tranquila, más amenazadora que cualquier grito. ¿Quieres disculparte por arrojarnos a una carretera bajo una lluvia torrencial? ¿Por casi matar de hipotermia a tu sobrina nieta? ¿Por robarnos nuestro hogar y nuestra dignidad? Papá, aquello fue un error terrible, balbuceó Ricardo, intentando adoptar un tono compungido. No estaba pensando con claridad. El estrés de la situación, las presiones financieras. Las presiones financieras que tú mismo inventaste, lo interrumpió Héctor, su voz cortante como el filo de una navaja. Vendiste nuestra casa y te embolsaste el dinero mientras nos dejabas, literalmente, para que muriéramos de frío. Amelia había aparecido detrás de Héctor, su presencia silenciosa dándole a Ricardo un nuevo ángulo de ataque. Mamá, intentó, su voz untuosa y manipuladora. Sé que cometí errores terribles, pero soy tu hijo, tu primogénito. ¿No puedes encontrar en tu corazón un lugar para el perdón? Amelia lo miró con una expresión que Ricardo no pudo descifrar. No era solo tristeza o ira. Era algo más profundo, más definitivo, como una puerta cerrándose para siempre. Yo tuve 3 hijos, dijo Amelia lentamente, cada palabra medida y deliberada, cayendo como piedras en el silencio. Los amé con cada fibra de mi ser. Les di todo lo que tenía, sacrifiqué todo por ellos. Y ellos me enseñaron la lección más dolorosa de mi vida, que el amor no garantiza reciprocidad, que criar hijos no garantiza su bondad, que la sangre no define a la familia. Mamá, por favor. El hijo que yo conocí murió,
continuó Amelia, su voz quebrándose ligeramente pero manteniéndose firme. Murió el día que decidió que el dinero era más importante que sus padres. El hombre que está parado en mi puerta es un extraño que lleva el rostro de mi hijo, pero no su corazón, no su alma. Ricardo, viendo que el sentimentalismo no funcionaba, probó otro enfoque, su voz volviéndose más urgente. Escuchen, sé que ganaron la lotería. La gente habla. No estoy aquí por el dinero, de verdad. Solo quiero que nos reconciliemos, que volvamos a ser una familia. Mentiroso, Héctor casi escupió la palabra. Si no hubiéramos ganado ni un céntimo, si todavía estuviéramos en ese refugio, ¿habrías venido? ¿Nos habrías buscado? La respuesta es no. Solo estás aquí porque crees que puedes sacar algo. Eso no es justo. Justicia, Amelia rió, un sonido desprovisto de humor. ¿Quieres hablar de justicia? Déjame que te hable de justicia. Justicia sería que sufrieras cada segundo del terror que sentimos en esa carretera. Justicia sería que experimentaras la traición de tus propios hijos. Justicia sería que envejecieras solo y abandonado, sin nadie a quien le importe si vives o mueres. Pero no vamos a hacer eso, intervino Héctor, su voz suavizándose un ápice. No porque no lo merezcas, sino porque no somos como tú. No nos rebajaremos a tu nivel. Simplemente, vas a vivir con las consecuencias de tus actos. Y la consecuencia es esta, ya no tienes padres. Ya no tienes familia. Has perdido algo que ninguna cantidad de dinero podrá comprar jamás. Ricardo intentó argumentar, su desesperación volviéndose más palpable con cada palabra. Habló de obligaciones filiales, incluso amenazó veladamente con acciones legales. Pero Francisco había hecho su trabajo a la perfección. No tenía ningún reclamo, ningún derecho, ningún poder. Finalmente, derrotado, se dio la vuelta. Pero antes de marcharse, se giró una última vez. Algún día se arrepentirán de esto. Algún día me necesitarán y no estaré ahí. Hijo, dijo Amelia con una tristeza profunda pero inquebrantable, ya te necesitamos una vez. Te necesitamos desesperadamente en aquella carretera mientras llovía a cántaros y tu sobrina nieta, una bebé, lloraba de frío. Y no estuviste ahí. Ya no hay nada más que podamos necesitar de ti. Ricardo se fue. Y aunque Verónica y Mateo intentaron contactarlos en las semanas siguientes, recibieron la misma respuesta. Las puertas estaban cerradas, no por venganza, sino por autopreservación. Habían aprendido a un costo terrible que, a veces, cortar lazos es el único camino hacia la sanación. En los meses que siguieron, la vida se asentó en un nuevo y tranquilo normal. Héctor pasaba horas en su taller, creando hermosas piezas de carpintería que donaba a familias necesitadas a través de la fundación. Amelia cocinaba no solo para su familia, sino también grandes ollas de comida que llevaban al refugio cada semana. Clara se graduó con honores y comenzó a trabajar para la Fundación Segunda Oportunidad, usando su propia experiencia para conectar de una manera única con las personas a las que ayudaban. Luna, que ya tenía un año, daba sus primeros pasos vacilantes, cada uno celebrado como el milagro que era. Un día de diciembre, casi un año exacto después del abandono, Amelia estaba sentada en el jardín, observando a Héctor jugar con Luna. El sol de invierno era suave y cálido. Clara salió con 2 tazas de té. ¿En qué piensas, abuela? Estaba pensando en aquella noche, respondió Amelia. En lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y pensaba que, a pesar de todo el dolor, si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. De verdad, se sorprendió Clara. No malinterprets, aclaró Amelia. Lo que hicieron fue imperdonable. Pero ese dolor nos trajo hasta aquí. Nos mostró quiénes eran ellos realmente. Y, lo que es más importante, nos mostró quiénes somos nosotros. Nos enseñó que podemos sobrevivir. Que podemos perdonar sin reconciliarnos. Que podemos usar incluso las traiciones más profundas como combustible para hacer el bien. Esa noche, el 24 de diciembre, después de acostar a Luna, los 3 se sentaron en la sala. Amelia sacó su vieja maleta marrón. Quiero que tengamos un ritual,
dijo. Cada año, en este día, abriremos esta maleta y recordaremos de dónde venimos, no para vivir en el pasado, sino para honrar nuestro viaje. Sacó las fotografías amarillentas, las cartas de amor, el billete de lotería ahora enmarcado. Esta maleta, dijo, no representa lo que perdimos, sino todo lo que ganamos. No es un símbolo de nuestra ruina, sino de nuestra redención. En los años que siguieron, la familia prosperó en todos los sentidos. La Fundación Segunda Oportunidad creció, ayudando a cientos de familias. Héctor vivió hasta los 87 años, muriendo en paz mientras dormía, después de un día feliz en su taller enseñándole a una luna de 7 años los secretos de la madera. Amelia lo sobrevivió por 3 años, falleciendo a los 84 en su propia casa, con Clara sosteniendo una mano y una Luna de 10 años sosteniendo la otra. Luna creció para convertirse en una mujer notable, una abogada especializada en derecho de familia, dedicando su carrera a proteger a los vulnerables, un tributo viviente a los bisabuelos que le enseñaron el verdadero significado de la riqueza. En cuanto a Ricardo, Verónica y Mateo, sus vidas siguieron trayectorias predecibles. Consumidos por la codicia y el remordimiento, vivieron existencias emocionalmente vacías, perdiendo fortunas, salud y relaciones. A lo largo de los años, intentaron reconectar, pero las puertas permanecieron cerradas. Habían destruido su oportunidad de ser una familia, una elección consciente de la que nunca pudieron escapar. La historia de Amelia, Héctor, Clara y Luna se convirtió en una leyenda local, susurrada en el refugio como un faro de esperanza. La vieja maleta marrón se exhibe hoy en las oficinas de la Fundación, en una vitrina de cristal. Una placa dice, esta maleta contenía una vida. Contenía recuerdos, esperanzas y, lo más importante, fe. Fe en que los milagros, aunque raros, son reales. Es un recordatorio de que no importa cuán bajo caigas, siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad. Porque la verdadera lección no es que la lotería salva vidas, sino que la perseverancia, la comunidad y el amor son las verdaderas fuentes de riqueza. El dinero simplemente les dio los medios para amplificar la bondad que ya poseían en abundancia. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza hoy. Tus comentarios significan el mundo para nosotros. Así que cuéntanos, ¿qué harías tú si ganaras la lotería? Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora para escuchar otra historia increíble de transformación y redención. Nos vemos allí y que todas tus carreteras lluviosas conduzcan eventualmente a hogares cálidos y corazones que verdaderamente se preocupen. Bendiciones.